Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a nuestra revisión semanal de mercados y como es tradición partiremos repasando qué fue lo destacado de la semana previa, mirando en un principio los retornos de las principales macro clases de activos. En una semana positiva, donde las acciones globales rentan un 1,7%, la renta fija global, esto impulsado por un dato de inflación más benigno de lo que estaba esperando el mercado, también muestran un avance 0,7%. Los commodities, y en particular el precio del cobre, donde el índice general muestra un avance de casi 3%. El dólar a nivel global se deprecia contra monedas tanto desarrolladas como monedas emergentes. Y a nivel local vemos que la bolsa se queda algo más rezagada del rendimiento de los mercados globales. La renta fija también muestra un avance, pero algo más contenido en relación a los índices internacionales. Y el destacado de la semana es el rendimiento de nuestra moneda. Vemos una apreciación significativa y termina avanzando 4% contra el dólar. En lo que va del año, panel inferior del gráfico, vemos cómo las acciones globales ya llevan un 10,11% de rentabilidad. La renta fija sigue en terreno negativo, menos 2,7%. Los commodities, 8,28%. Y el dólar, a pesar de esta reciente depreciación a nivel global, mantiene un avance de 2,7%. Este índice en particular, la línea roja, contra monedas desarrolladas. Si vemos el detalle de los rendimientos de acciones, destaca en la semana, en la parte derecha del gráfico, Asia desarrollada. Acá dentro de Asia desarrollada está el índice de Hong Kong, que sin embargo tiene principalmente empresas chinas listadas en esa bolsa. Pero adicionalmente, mercados emergentes también bastante positivo, empujado por China. Termina Asia, por ejemplo, rentando 3,16% en la semana. Latinoamérica algo más rezagado, siendo la región de desempeño más pobre durante los últimos 5 días. Y todo el mundo desarrollado rentando positivo, donde destaca Estados Unidos con un 1,6%. A nivel de renta fija, el investment grade, esto es explicado principalmente por una apuesta de duración, una caída en las tasas base, termina rentando 0,83% y es lo más destacado dentro de la subclase de activos. En monedas ya vimos cómo el dólar se deprecia contra desarrollados, 0,8%, se deprecia contra emergentes, 1,22%. En el mundo desarrollado destaca la libra, también el dólar en Australia y Nueva Zelanda, como en el mundo emergente, por lejos el peso chileno es el que muestra el mejor rendimiento y con esto ya va cerrando el gap de rentabilidad que tenía versus las monedas de la región durante el año. En términos de commodities, a pesar de que acá se ve algo opacado por el rendimiento del gas natural, en Estados Unidos, donde tuvimos una tormenta bastante inusual, devastadora en el sur de Texas, principalmente en el área de Houston, y esto de alguna forma viene acompañado muchas veces con un rebote en el precio tanto del petróleo como el gas natural, pero lo destacado de la semana es el precio del cobre, 6,6%, y la plata, 11,7%. Más adelante veremos algunos de los condicionantes recientes de este rally en el precio del cobre. Como noticia de la semana, tenemos en Estados Unidos un dato de inflación que finalmente da una sorpresa positiva. Se esperaba 0,4% para el mes de abril, finalmente fue 0,3%. Ahí está el detalle de la canasta en el panel de la izquierda del gráfico, donde podemos separar las partidas de alimento, energía, la inflación core y la inflación alimentos y no core. En la parte core, en servicios y también en bienes está la separación. Y cuando vemos el detalle, en la parte de bienes, en la inflación core vemos una caída de 0,11%. Cuando vemos la inflación core de servicios, esta fue 0,41. Sigue siendo elevada y explicada principalmente por el ítem vivienda, tanto en la parte de arriendos como el arriendo equivalente de propietarios o dueños de vivienda, que sube en promedio 0,43%. Pero también hay otras partidas que muestran un aumento significativo, por ejemplo, los seguros para vehículos que suben el mes
aproximadamente 1,76%, y también otros servicios generales que aumentan 1% durante el mes. En este sentido, la reacción del mercado es positiva, dado que ya llevábamos 3 meses con una sorpresa al alza en la inflación. Creo que también esto ayuda a tener una convergencia, aunque sigue siendo lenta, a el target de la Reserva Federal, como dos check positivos. En la parte negativa sigue la persistencia en la inflación core de servicios, y hemos visto cómo el accionar del Banco Central Americano aún tiene un efecto bastante acotado en esta parte de la canasta, que pesa aproximadamente 60%. Si vemos la evolución de los diferentes índices inflacionarios, acá tenemos en azul la inflación core año contra año, 3,6% el interanual en el cierre de abril, que es el que acabamos de mostrar. La inflación que se deriva del PIB en la parte de consumo del consumidor, 2,82%, la línea celeste. Tenemos el PPI, que es la inflación al productor, que revisamos la semana pasada, antepasada, 2,37% y rebotando, la línea gris. Y la que es más preocupante, que todavía no cede, es la inflación supercore, que toma principalmente servicios y que se ajusta sacando la partida de vivienda, y está en términos anualizados en un 4,91%, la línea roja, y es de especial cuidado y seguimiento por parte de los banqueros de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que está hoy por hoy implícito en la curva de tasas de interés? Hay una probabilidad de recorte de 25 puntos base de aquí a 6 meses, probablemente noviembre-diciembre, eso es lo que hoy tiene marcado el mercado. En el caso de los próximos 12 meses, el mercado apuesta a una tasa Fed Fund que estaría en 4,65% versus el rango de 5,25-5,5 actual. En 2 años 4% y en 3 años 3,82%. O sea, seguiría, si es que la inflación converge al 2%, en una tasa de interés real de 1,82%, lo cual es al menos 80 puntos base sobre lo que hemos visto en los últimos 20 años como promedio. Así, el mercado se ajusta de alguna forma a un escenario inflacionario más persistente, y las apuestas de recorte son bastante conservadoras a la fecha. Por lo mismo, nosotros consideramos que, de nuevo, cuando el Treasury de 10 años sube los 4,5%, se acerca al 4,7%, tomar una mayor apuesta en duración, porque el mercado, a nuestro juicio, estaría haciendo medio extremo en lo negativo respecto a los recortes de tasas para Estados Unidos. Ahí aparece el resto de los países, de acuerdo a lo que se puede despejar, ya sea en curva swap o curva de futuros para cada uno de ellos. Segunda noticia de la semana, tenemos el anuncio por parte del gobierno central en China de nuevas medidas para apuntalar y apoyar al sector inmobiliario. En particular, la semana pasada se anuncian medidas, primero, de inyección de estímulos por 300.000 millones para crédito bancario. Este crédito bancario iría a financiar la recompra o compra de unidades terminadas en proyectos que no se han vendido en un 100%, y con esto de alguna forma darle un flujo de capital de trabajo a las empresas inmobiliarias que están más complicadas. Adicionalmente, se busca remover el piso en las tasas hipotecarias. Eso aparece acá en el detalle de la noticia, donde aparece que hay una política por parte del Banco Popular de China, que es el equivalente al Banco Central, para ajustar las tasas de hipotecas. Adicionalmente, también se busca reducir el porcentaje de pie que se está solicitando para la compra de viviendas, tanto primera como segunda vivienda. Acá el gráfico nos muestra la evolución en 12 meses, continua desde el año 2011, para los precios de las viviendas nuevas, residenciales obviamente, en ciudades que se catalogan como first tier, second tier, third tier. Y en términos bien extremos, las ciudades que son first tier son las conocidas: Shanghái, Beijing, Shenzhen, y luego por tamaño y población se van catalogando como de segundo tamaño, segunda clase y tercera. Vemos que en particular las propiedades que están catalogadas en ciudades de tercer tier están en un terreno bastante negativo, una caída en precios que viene ya desde el año prácticamente 2021, y en la última lectura al cierre del mes de abril muestran un retroceso de
4,3% versus el año previo. Están las tres categorías con evolución negativa en precios y obviamente eso es de preocupación para el gobierno central. Adicionalmente, bueno, acá aparece el wording de el recorte en el requerimiento de pie para la compra de propiedades. En el caso de propiedades nuevas, el pie va a ser no menor a 15%. En el caso de segundas unidades, el pie que se va a exigir va a ser de no menos de 25%. Adicionalmente, podemos ver en el gráfico la evolución de precios en las ciudades que recién mencioné. Este es el índice en base a yuanes y pueden ver que efectivamente está relativamente plano o en caída desde el año 2021 para cada una de ellas. Acá está finalmente la evolución del índice accionario de Hong Kong, que ya como dije en un principio está compuesto principalmente por empresas chinas que cotizan en esa bolsa, en celeste. Y adicionalmente en azul está el subíndice que agrupa a las empresas del sector inmobiliario, donde aparece ahí Properties. La caída de punta a piso, esto es del año 2019 a el año 2024 en marzo, es de 68%, está marcado ahí en rojo. Y el rebote que hemos visto desde el mínimo en el índice ha sido de 26%. Hay una destrucción masiva de valor. También lo hemos visto en la cotización de los bonos de estas empresas. Así que si bien es lógico el rebote en la medida que se reactive el sector, no debería ser la misma magnitud del índice general o el índice agregado. Última noticia de la semana, hemos visto un rally extendido en el precio del cobre. Acá es la cotización del cobre en dólares la libra, en este caso, perdón, en centavos la libra, 507 centavos la libra de cobre en la bolsa combinada de commodities de Nueva York y Chicago, COMEX versus, eso es en celeste, versus la línea azul, que nos muestra la cotización del precio del petróleo, el WTI en Estados Unidos, que está en 80 dólares. Algunas de las explicaciones, bueno, primero vemos una diferencia significativa entre el precio equivalente por tonelada métrica entre la bolsa de Estados Unidos, la que mencioné recién, COMEX, versus la bolsa de metales de Londres. Este gráfico que viene de Bloomberg muestra la diferencia histórica desde el año 88 y tuvimos un salto relevante. Esto se atribuye a que hay posiciones cortas en la bolsa de metales en Estados Unidos que están saliendo a cubrir los traders y que eventualmente no tienen las posiciones físicas para poder hacerlo de forma correcta. Y uno de los problemas que, bueno, o una de las razones de este problema es que hay pocos países que pueden hacer entrega física en la bolsa de metales de Estados Unidos, siendo algunos de ellos Chile, por ejemplo, Perú, Japón, pero que en términos de producción es poco significativo y lo mismo lleva a que estén tratando los traders de buscar comprar en otras bolsas para trasladar este inventario a Estados Unidos y entregarlo como cobertura de estas posiciones cortas, ya sean propias o de clientes. Eso eventualmente lleva el precio al alza. Acá podemos ver la evolución del precio del cobre en el panel superior, en celeste, el rally a los 500 y tantos centavos por libra, versus el inventario total en las principales bolsas que cotiza el cobre, siendo esta la bolsa de metales de Londres, la bolsa de Shanghái y la bolsa combinada de Chicago y Nueva York. En la línea azul hemos visto una recomposición de inventarios en los últimos 12 a 24 meses, pero en términos históricos, si vemos del año 2006 a la fecha, sigue siendo bastante bajo en relación a este promedio. Abajo aparece la evolución semanal, ya sea de acumulación o desacumulación de inventario, donde hemos visto que en los últimos aproximadamente 30 días, en rojo, se ha dado una desacumulación de inventario en línea con lo que mostramos en la gráfica de la lámina anterior. Para ir terminando, reporte de resultados de empresas, en Chile en particular, pasamos a terreno negativo en variación interanual, una caída de 16% en las ganancias. Esto es
o está acompañado con un aumento de 1,4% en ventas. Las empresas destacadas de la semana que reportaron son Retailers, Ripley, que entrega buenos números en EBITDA, mucho mejor de lo que esperaba el mercado. Tuvo ahí un efecto tributario que mancha el número de la última línea, pero finalmente la conclusión es positiva dentro del trimestre. En el caso de SMU, vemos números planos en línea con lo que esperaba el mercado, y en este trimestre en particular la empresa no pudo tener un crecimiento en ingresos por sobre lo que fue la inflación del periodo. Para esta semana en Chile lo destacado sería la publicación del resultado de Sokimich el día miércoles, Aguas Andinas y su matriz holding YAM el día jueves, en Estados Unidos las acciones de Nvidia. Para la semana, en términos de datos económicos, ya tuvimos el dato de PIB del primer trimestre en Chile, que estuvo bajo lo que esperaba el mercado anticipaba 2,5% en relación al cuarto trimestre del año pasado, fue finalmente el 2,3%, pero sigue siendo un buen número. Adicionalmente, en Chile también el déficit de cuenta corriente fue mucho más bajo de lo que esperaba el mercado y ya termina de alguna forma solucionando ese hoyo que tenía Chile post-COVID. Para el resto de la semana tendremos datos en Japón, las órdenes de máquina, datos de inflación en el Reino Unido para el mes de abril, ventas de vivienda usadas en el caso de Estados Unidos, y ya nos pasamos al día jueves, donde lo principal acá sería el dato o la decisión de política monetaria en el caso de Chile, y al cierre de la semana las órdenes de bienes durables y la encuesta al consumidor que elabora y publica la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestras publicaciones en redes sociales, los informes que hacemos llegar a nuestra base de clientes, y avisaremos próximos eventos, webinars, seminarios para que puedan también conectarse. Muchas gracias.